Buenas tardes, un saludo a ustedes, bienvenidos sean a este encuentro. El evento que hoy nos reúne es el tercero de los diálogos sobre agua y desarrollo sostenible, proyecto que nuestro Instituto Argentino de Recursos Hídricos está llevando a cabo con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco como parte de su Premio Agua 2018, lo que valoramos especialmente. Quiero destacar también y agradecer la ayuda de diversas instituciones al difundir la realización de este encuentro. Entre ellas se encuentran el Comité de Asuntos Ambientales y Desarrollo Humano del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Green Cross Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Comité Argentino de Presas. Como su nombre lo indica, diálogos sobre agua y desarrollo sostenible, nuestro instituto aspira a ofrecer una mesa de diálogo a diversas instituciones que se mueven relacionadas con diversas actividades productivas. El año pasado iniciamos el proyecto presentando webinarios de este tipo relacionados con la producción agropecuaria y los aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple. Hoy vamos a dedicarnos al tema de la minería, en particular de la minería metalífera, y en los primeros meses del año que viene vamos a encarar otros temas relacionados con los que ya estamos desarrollando y vamos a incorporar el tema de la producción de hidrocarburos por los métodos no convencionales. Hemos invitado hoy al licenciado en Geología Carlos Francisco Escatiza por su experiencia y destacada trayectoria tanto en el plano de la enseñanza como en la práctica profesional. Carlos es geólogo recibido en la Universidad Nacional de La Plata e hidrogeólogo por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Es profesor en la asignatura Hidrología Ambiental de la Maestría de Ecohidrogeología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una trayectoria de 26 años como profesional y desde hace 10 años preside la firma consultora Hidroar, firma que tiene 40 años de experiencia en gestión de recursos hídricos y medio ambiente. Ha trabajado en numerosos proyectos en Argentina y también ha desarrollado su actividad en Perú, Ecuador y Chile. ¿Cuál ha sido el objetivo cuál es el objetivo de esta presentación del día de hoy? Es ofrecer un panorama de la gestión del agua en la minería metalífera de manera tal de dar un panorama claro cómo se desarrolla esa gestión del agua en base a la experiencia que nos transmitirá el licenciado Escatiza. De manera tal de que podamos cuantificar el tema de, por ejemplo, cuánta agua se utiliza en esta actividad, que veamos los problemas asociados a esa gestión del agua, de manera tal que cuando se plantean las discusiones sobre este tema que está tan, digamos, actual en la agenda argentina, podamos tener elementos de juicios para comprender con precisión de qué estamos hablando. Ese es uno de los objetivos de nuestro proyecto, de que en esta mesa de diálogo, donde podamos incorporar a actores provenientes del ámbito económico, del ámbito social y del ámbito ambiental, se puedan discutir, plantear, sopesar las ventajas e inconvenientes de cada una de esas actividades productivas en el marco del desarrollo sostenible alrededor de los tres pilares de ese desarrollo: económico, ambiental y social.
Para no demorar más y poder escuchar al licenciado Escatiza, le doy la palabra en este momento. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación y bueno, la idea es, como contó recién Víctor, tratar de transferir un poco estas experiencias a lo largo de mis 25 años, 26 años en el campo, y también a partir de la ciencia pura, aplicando distintas metodologías científicas, aplicado a los distintos proyectos en los cuales he participado. Para no demorar más, vamos a empezar a contar un poquito de qué se trata. Bueno, los objetivos de la presentación, por un lado, van a apuntar a concientizar y promover el adecuado conocimiento de los sistemas hidrológicos y hidrogeológicos. O sea, el objetivo de esto va a ser mostrar, de alguna manera, la necesidad de tener un conocimiento acabado de estos sistemas, para con ello poder dar soluciones a las necesidades de la gente. Otro de los temas que vamos a ver va a ser el uso del agua en la minería, y principalmente cuáles son los consumos en cada una de sus etapas, que son exploración, construcción y la operación de la mina, que es donde más se utiliza. Vamos a ver algo de la gestión sustentable de los recursos hídricos, y en esto vamos a ver un poco los principios de preservación y desarrollo a lo que uno apunta a partir de cada área donde se desarrolla la minería y en la región en la cual está involucrada. Y por último, algunas problemáticas asociadas al agua que tienen que ver con el drenaje de minas, estabilidad de taludes, contaminación o sobreexplotación. Esto lo vamos a ver un poco, el tiempo mucho no nos va a dar, pero por lo menos de alguna manera lo vamos a ir mencionando en cada uno de los distintos puntos que vamos a ver. Bueno, la hidrología o la hidrogeología en la nueva minería empieza a generar un cambio importante a partir de la década del 90. Como Nicolai lo pone. A partir de la década del 90 en Argentina empiezan a surgir distintas leyes en pos de la protección del medio ambiente, y entre ellas, y específicamente en la minería, surge la ley 24.196 de inversiones mineras, en la cual a partir de esto empiezan a venir distintas empresas multinacionales a invertir en el país en lo que es la exploración de los minerales. A partir de esto, en el año 95 se decreta la ley 24.585 de protección ambiental, que va a ser una ley que está armada específicamente para todas las distintas tareas, distintas actividades que se involucran dentro de la actividad minera. Esto no fue solamente la minería, sincrónicamente pasó algo similar en lo que fue la ley de hidrocarburos, con la resolución 105 de la bajaste varios de calor. Otro tipo de actividades a nivel nacional y provincial. Bueno, ¿cómo surge esto? Bueno, a partir, por otro lado, en todo el mundo se fue dando, que empezó a surgir una mayor exigencia en las legislaciones ambientales, empezó a haber una concientización de las empresas y empiezan a involucrarse los socios y las gerencias, por un lado por el interés, un poco también, obviamente, por la responsabilidad y sus implicancias legales que eso podía llegar a generar. Por otro lado, empieza a haber una concientización de la población, y a través de esto empieza a haber mayores exigencias de la población en cada una de las zonas donde había un proyecto. Mayores requisitos en los organismos internacionales que requieren que estas empresas que van a desarrollar una actividad necesiten para eso estos estudios, si quieren obtener créditos. A su vez estas empresas cotizan en bolsa, entonces es importante su imagen. Después hay normativas propias de las mismas empresas que regulan las metodologías, los procedimientos y, digamos, las distintas reglamentaciones. Y la obtención de certificaciones ambientales también son otros requisitos, muchas veces hasta para conseguir también financiamiento de estos proyectos que son, como todos sabemos, multimillonarios. Otro de los temas es la optimización del costo productivo. No nos olvidemos que acá lo principal, uno de los
de lo que estamos hablando hoy, que es el agua, es un insumo, y ese insumo tiene un costo, tanto en el costo de adquisición, que va a ser la provincia quien va a tener que pagar a estas empresas por su aprovechamiento, pero a su vez hay un costo de transferencia, de captación, de conducción, de tratamiento. Entonces, cuanto menos se utilicen esto, y en la mejor forma, obviamente, van a optimizar esos costos. Y otra de las cosas también, prevenir errores, evitan costos multimillonarios y la caída de imagen de la empresa, y eso trae también la caída de sus acciones en la bolsa. Bueno, finalmente, y lo importante es que todo esto hizo que año a año, a partir de la década del 90, haya un cambio drástico en cómo encarar los proyectos mineros, y empiezan a generarse y a requerirse estudios hidrológicos e hidrogeológicos, lo cual van a empezar a generar información. Información en algunos lados científica, en otros lados va a ser técnica, pero sea como fuese, empieza a haber un mayor conocimiento de los recursos hídricos en los cuales se van a implantar estos proyectos. Y todo esto va a generar indirectamente, en algunos casos, y en otros lados de forma directa, un desarrollo en la región. Y acá lo que muestra un poco en la gráfica a la derecha es un ejemplo simplemente en la Patagonia, son las distintas cuencas hídricas, y estos puntos rojos que vemos corresponden a distintos proyectos mineros. En la provincia de Santa Cruz, cada uno de esos proyectos mineros está relativamente, y no muy cerca de una población, puede estar a 50, 100, 150 kilómetros, pero estos proyectos lo que han generado es una comprensión de los acuíferos en los cuales estaban instalados, pero a su vez la población que cubre las actividades de estos proyectos están cercanos en algunos pueblos cercanos. Y para eso estos pueblos tenían ciertas necesidades y tienen ciertas exigencias de abastecimiento. Por lo cual las empresas suelen involucrarse y suelen acompañar estas necesidades de abastecimiento de agua de las poblaciones, y de esa manera se va ampliando, digamos, el conocimiento y todo lo que es el desarrollo en toda una región. Cosas similares, aunque no de tanta envergadura, por ejemplo, pasa en la provincia de Chubut, en la cual hoy por hoy la minería metalífera está restringida por ciertas limitaciones, pero así todo, las empresas que han explorado hicieron distintos estudios que han generado el descubrimiento de distintos acuíferos, y a su vez la provincia, en pos de dar una respuesta a estas discusiones que hoy se están generando por algunos que están a favor de la minería, otros que no, entonces se arma ahí una discusión, lo cual necesita respuestas. La provincia, a partir de esto, lo que ha hecho, distintos estudios hidrogeológicos, en el cual ha involucrado a una o varias cuencas, incluso a regiones, para poder tener una comprensión y dar un veredicto desde el punto de vista de la autoridad. Estos mismos ejemplos podemos encontrar en la provincia de San Juan, de La Rioja, de Salta, de Jujuy, donde cada proyecto generalmente tiene asociado un estudio, obviamente, en el propio proyecto, pero también en las poblaciones próximas, las cuales también necesitan abastecimiento de agua. Bueno, un poco todos los proyectos que tienen que ver con los estudios hidrogeológicos van a tener temáticas que van a ser en común. Entonces, así cualquier estudio hidrogeológico para un proyecto metalífero va a describir, primero como principal, el área de estudio, dónde se ubica la mina, va a tener que describir el clima. ¿Por qué el clima? Porque el insumo principal va a ser el agua, y el agua viene de las precipitaciones, nivales o pluviales. Va a tener que analizar las cuencas y subcuencas en donde se haya inserto este proyecto, la geología y geomorfología para analizar sus sectores donde puede haber una recarga, donde puede ser circulación, zonas de descarga. La hidrogeología, después en particular, a partir de esto, va a empezar a estudiar cómo se mueve el agua en el subsuelo, y para eso se van a definir unidades hidrogeológicas en función del tipo de roca o sedimento que pueda existir. Va a haber que estudiar la hidrodinámica del agua, para eso se va a necesitar de perforaciones, censos de mallines, de vertientes, de vegas.
va a haber que determinar los parámetros hidráulicos o hidrogeológicos de las rocas o los sedimentos en donde se mueve el agua, o sea, estamos hablando de la transmisibilidad, de la permeabilidad, del almacenamiento. A partir de estos coeficientes vamos a poder evaluar las reservas de agua de un área, de una cuenca, o de un área que uno defina. Otro de los temas fundamentales va a ser la hidroquímica, y dentro de esto va a ser la calidad de agua. Y con eso se van a empezar a generar las líneas de base ambiental, o sea, las condiciones previas a lo que pueda llegar a ser el desarrollo de un proyecto. Toda esta información unificada y de alguna forma interrelacionada va a permitir generar un modelo hidrogeológico conceptual. Con ello nosotros vamos a tener un modelo cualitativo de cómo es el funcionamiento y los mecanismos de los flujos de agua y los sistemas de movimiento, recarga del agua en todo su conjunto. Esto que es cualitativo, después lo vamos a llevar a lo que es cuantitativo, y para eso van a estar, o se van a generar, balances hídricos que nos van a permitir conocer cómo es las entradas de agua en un sistema, las salidas, y qué pasa justamente en los distintos subsistemas dentro de una cuenca. Después, otro de los temas que tenemos que abordar son los usos de los recursos hídricos dentro de las zonas que a nosotros nos interesan. Entonces vamos a evaluar cuáles son esos usos por poblaciones, por industrias, por usuarios, sean forestales, ganaderos o de distintas actividades, y a su vez vamos a evaluar cuáles son las necesidades de este proyecto, para junto con estos balances hídricos empezar a ver la viabilidad de que este proyecto pueda seguir avanzando. La disponibilidad para estos usos es justamente un poco lo que recién les comentaba, y finalmente se va a analizar la evaluación de impacto que puede llegar a generar el uso de este recurso y distintos mecanismos de mitigación ante algunos procesos o algunas formas que se puedan llegar a alterar y puedan de alguna manera minimizarse al máximo. Estos son algunos, digamos, de los principales ejes, pero no son los únicos. Pero en casi todos los estudios, digamos, de estudios mineros, de metalíferos de envergadura, mínimamente tienen que cubrir estas necesidades. Bueno, un poco para hablar de esto, como decimos los geólogos, vale a veces más un mapa que 1000 palabras. En este caso vamos a mostrar un caso ejemplo para ir contando un poco cómo se desarrolla este tipo de estudios. Bueno, acá lo que les voy a contar un poco es el proyecto de la mina Pititas, que es, para contextualizarlo, es una mina que nació en el año 1930, a partir de un descubrimiento de estaño, una mina subterránea, que, bueno, en la zona de Jujuy, en la zona puneña. Este proyecto fue creciendo, fue avanzando, es más, se localizó una localidad, que fue la localidad de Pititas, pegado a la mina, y era principalmente una población que vivía a partir de la mina esta, y fue, bueno, desarrollándose durante muchas décadas, hasta que en el año, si no me equivoco, 70, 80, bueno, a partir del agotamiento de sus reservas, se abandonó. Después, en la década del 90, se pone a licitación, una empresa lo compra, bueno, va avanzando, y en el año 2007, si no me equivoco, esta empresa es comprada por una multinacional, y a partir de un estudio de la factibilidad nuevamente entra en funcionamiento, pero ya no como una mina subterránea, sino como una mina a cielo abierto, con lo que nosotros denominamos un open pit. El proyecto se encuentra, bueno, en una zona árida, como pueden ver, bueno, en una altura de 4.000 a 4.500 metros, con una precipitación de 171 milímetros al año, con temperaturas extremas en verano, que llegan a 30, 40 grados máximas, y mínimas a menos 10 grados, a menos 20 grados también. Acá están los valores de los valores medias, y con una evaporación potencial máxima de unos 4.000 milímetros. O sea, un clima extremadamente árido. Esto es fundamental para conocer el contexto, y lo primero que nosotros tenemos que abordar son justamente este tipo de características. Cómo es el clima. Si nosotros vemos acá
un pluviograma, vemos que toda esta concentración de lluvia, que no es mucha, ocurre prácticamente en 4 meses, de diciembre a marzo, y concentrándose casi en un 80% entre enero y febrero. Cuando vemos cómo es en el año a año, si analizamos estos años del 2000, por ejemplo, 8 al 2016, vemos que también hay fluctuaciones importantísimas, que van de 40 milímetros hasta 250 milímetros. Y bueno, y estas características lo que le va a generar una impronta muy propia de ese clima a las condiciones de la hidrología, del escurrimiento superficial y también al escurrimiento subterráneo. Siempre nosotros tenemos que abordar el tema cuando hablamos de estudios hidrológicos de cuencas hídricas. Entonces acá en el contexto uno define la cuenca principal donde se halla este proyecto y las subcuencas secundarias también que lo van a estar rodeando. ¿Para qué? Para cuando uno después analice distintas problemáticas o quiera generar alguna incidencia o quiera intervenir estos recursos, sepa sus implicancias en el contexto. Bueno, una vez que nosotros definimos el clima y todas sus distintas variables, el otro tema son las aguas superficiales, lo que llamamos la hidrología. Entonces, definimos dónde se halla el proyecto. El proyecto va a estar dentro de una cuenca y dentro de ese proyecto vamos a encontrar siempre, habitualmente, subcuencas. Entonces, acá lo que es fundamental es evaluar y comprender cómo funciona cada una de esas subcuencas. En el recuadro rojo es la zona, digamos, de estudio específica, pero lo que nosotros siempre tenemos que evaluar es toda la cuenca hídrica en la cual esta va a estar inmersa y va a tener cualquier modificación dentro de esta cuenca alta, va a tener una repercusión dentro de la zona de estudio nuestra, pero a su vez nos interesa saber qué pasa de aguas abajo, porque aguas abajo, esta cuenca es aportada a otro, digamos, esta cuenca, que en el caso nuestro es el río de los Pircas, va a estar aportando a otra subcuenca principal, que es el río Pircas, y abajo es la cuenca del río Ajedrez, y eso puede conllevar a otras implicancias aguas abajo. Entonces necesitamos conocer cómo funciona cada uno de estos. Para eso, lo primero es, bueno, estudiar cada uno de los caudales de estas subcuencas y poder hacer un análisis de cómo es esa variabilidad en el tiempo. Lo otro que nosotros tenemos que conocer muy bien son las instalaciones en las cuales vamos a imponer, vamos a sobreponer a nuestras cuencas hídricas. Entonces vamos a encontrar como instalación principal el open pit o la mina, que es lo que vemos acá con punteado, y ahí se ve en esta imagen satelital, ya que estaba en explotación, esto es del 2012, 2013, es el área en el cual se va a hacer la extracción mineral. Pero una cosa es la extracción mineral, una parte es el mineral que se va a extraer y se va a llevar a una planta, y otra parte es lo que nosotros denominamos el estéril, que es la parte que no sirve, y eso se llaman, bueno, estéril, lo que va a ser las escombreras. Entonces lo que vemos acá en gris son este material que no tiene mineral, o por lo menos no tiene mineral de alta ley que sea, desde el punto de vista económico, para ingresar a la planta, lo cual es, digamos, un descarte de la mina. Entonces se van a depositar en los lugares bajos, lo más próximo posible al open pit, justamente por un tema económico, por lo que es el transporte de llevar todo este material. Entonces acá se definió en esta cuenca una zona, son los valles de la quebrada de Pircas y de la quebrada Maray, y va a haber otra quebrada que es la del arroyo Cortaderas, en el cual también se hace una depositación de todo el material extraído de este open pit. Después van a haber otras instalaciones no menores que van a ser áreas que van a ser de mineral, que se estoquea, se va dejando acá, se va acumulando, y después esto va alimentando, se va mezclando con distintos minerales de distinta ley a lo que va a ser la planta. La planta es la parte principal del proyecto, que es donde se muele todo el mineral, se tritura, después pasa a otra etapa de molienda, después va habiendo distintos procesos en el cual se va hasta que finalmente se extrae el mineral. Y va a haber otra zona que la parte que no sirva de este mineral se lo denomina cola, y se va a trasladar, se va a llevar
a lo que se denomina un depósito de relaves o de colas. Y generalmente son zonas bajas o se construyen algunas áreas donde se deposita este mineral que va transportado con agua y después parte de esta agua se recupera y se vuelve a manejar, a procesar. Después hay otras instalaciones o algunas que pueden ser el track shop, distintos campamentos, y ¿cómo se llama? La parte de explosivos. Bueno, hay distintas instalaciones que uno también tiene que tener en cuenta. Bueno, acá lo que vemos del proyecto, del lado izquierdo podemos ver la planta, acá algunas partes del mineral estoqueado, listo para después triturar y que va a ingresar a la planta. A la derecha se ven las distintas partes de las trituradoras que van procesando el mineral y lo van moliendo hasta llegar a un tamaño adecuado que después va a un molino y después va a ingresar distintos pesadores que entran con agua y se empieza a separar por flotación. Bueno, vemos los caminos, parte como instalaciones, los camiones que conducen. Vemos algunas áreas de acá donde se hacen algunas perforaciones. Vemos, bueno, esta es una zona, como vamos a ver más adelante, donde hay naturalmente una generación de aguas ácidas, porque las rocas y los sulfuros que se extraen naturalmente tienen distintos componentes sulfurosos que al estar en contacto con la atmósfera van a generar condiciones de oxidantes y generan estas aguas. Y a la derecha lo que vemos también es el depósito de relaves o de colas, donde se lleva el material que ya se descarta, que ya no tiene mineral, junto con el agua, y después se recicla el agua nuevamente y se envía a la planta. Bueno, otra de las instalaciones principales va a ser el open pit, que es justamente de donde se extrae el mineral. Lo que vemos acá a la izquierda son las perforadoras que están perforando para instalar explosivos, vehículos, vemos algunas labores, antiguas labores de la mina subterránea, distintos bancos, como ven acá esta zona oxidada de la alteración del material. A la derecha lo que vemos son algunos pozos, estos son pozos de agua, algunos pozos de estudio y otros pozos de extracción de agua, porque esto, como acá se ve seco, en la realidad, si esto no estuviesen estos pozos funcionando, estaría con agua, estaría saturado de agua. ¿Por qué? Porque parte del agua, por un lado acá viene el río Pircas, que acá está desviado, lo cual entraría parte acá y saturaría todo este medio, pero a su vez están las aguas subterráneas que estarían, antes de esto, estaban saturando todo el medio rocoso, donde están las fracturas. Entonces, mediante la extracción de estos pozos de agua, se genera una depresión y se puede lograr la extracción del mineral en seco. Bueno, otro equipo y otro pozo de monitoreo. Bueno, un poquito, ya haciendo una introducción de todas las instalaciones que uno tiene que ver, empieza a trabajar justamente con estas subcuencas y empezar a conocer cómo es el funcionamiento de cada una de estas subcuencas y cómo está relacionada con las instalaciones que tiene. Entonces, acá se subdividen estas subcuencas y se empieza a analizar, por un lado, puntos de monitoreo, que van a ser estaciones de aforo, puntos de aforo de las aguas superficiales, y después vamos a ver que también van a haber puntos de control de aguas subterráneas. Entonces, ¿qué es lo que se va a medir? Bueno, en los puntos de control de aforo, o sea, del escurrimiento superficial, lo que se mide para los distintos arroyos, en la quebrada Médanos, en la quebrada Pircas-Maray, en el río Pircas, aguas abajo de todo el proyecto, y en la quebrada Cortaderas, nosotros vamos a hacer un análisis, por un lado, de las precipitaciones, que son las columnas en azul que podemos ver, y como vemos está bien acentuada en la época estival, de diciembre a marzo, y vamos a analizar con mucha precisión cómo va a ser el escurrimiento a raíz de estas precipitaciones. Entonces lo que vemos son pulsos que responden perfectamente a la época de lluvias que coinciden con el verano, ¿no? En lo que es la puna jujeña. Así vemos para cada uno de estos arroyos, de estas quebradas, y finalmente la suma de todas estas quebradas va a coincidir con la del río Pircas, que está aguas abajo del Open Pit, y lo que tenemos aquí es, bueno, la respuesta de cómo los caudales del río Pircas
a raíz de la época de lluvias en cada año. Esto es importantísimo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros analizamos esto, nosotros podemos evaluar cómo puede ser la variabilidad de las condiciones de caudal del río ante distintas precipitaciones anuales, decenales, centenares, y con eso, por un lado, predecir posibles impactos o problemas asociados a unas crecidas importantes, pero a su vez cómo se modifica la calidad química del agua a raíz de los distintos caudales que pueden estar llevando estos quebradas o estos ríos. Lo mismo vamos a ver que puede ocurrir con las aguas subterráneas. Entonces, haciendo, digamos, un zoom en la zona de análisis, lo que nosotros vamos a tener son zonas de escombrera, distintas quebradas que van a estar pasando estos ríos o arroyos sobre las mismas, o perimetralmente en algunos casos a estas quebradas, cómo va a reaccionar también el contacto de agua con estas rocas, que van a ir hacia un punto y finalmente, bueno, van a seguir su camino, se van a juntar con otro y van a seguir aguas abajo. El objeto de esto es que la condición de agua de entrada, en realidad la salida de esto, sean la misma calidad que tenía en forma natural previo a iniciar la explotación mineral en esta zona. Bueno, acá es un corte, el objeto final va a ser un open pit de estas cualidades, de estas características, que en este caso van, fíjense, de una cota de 4.300 hasta unos 4.100, hasta unos 200 metros, está un poco quizás exagerado esto, si no me equivoco era unos 100 metros, 150 metros la profundidad del open pit. Bien. Bueno, esto es todo lo que es superficial. Para poder empezar a entender lo que es subterráneo, nosotros tenemos que empezar a estudiar las rocas. ¿Por qué? Porque nos vamos a evaluar cómo el agua desde superficie va a pasar al subsuelo. Entonces, para eso necesitamos conocer con mucho detalle la geología del sitio, la geomorfología también, porque va a condicionar parte que esa geología en ese sitio pueda generarse una infiltración del agua. Entonces acá lo que vemos es un mapa geológico donde distingue toda una formación, acá está la formación ordovícica que es Acoite, que son rocas muy viejas, lutitas de muy relativa baja permeabilidad, versus otras rocas que van a ser complejos volcánicos, que es todo lo rojo, y sedimentitas terciarias, que es lo violeta, lo amarillo, y lo que se ve acá también naranja. Entonces empezamos a entender los distintos tipos de sedimentos o rocas que hay, para tener una primera visión de cómo puede ser que esté funcionando el medio subterráneo. Comprendido esto desde superficie y a partir de perforaciones, nosotros empezamos a meternos en el medio subterráneo con el análisis de estas perforaciones, muchas de ellas utilizándose los pozos de exploración de mineral, los pozos geológicos, pero a su vez nosotros generamos pozos exprofesos para estudiar específicamente cómo son los medios subterráneos, las distintas litologías o hidrolitologías que hay en este medio. Entonces, a partir de estos pozos vamos a definir qué es roca sedimentaria o qué sedimentos hay en los primeros metros, cómo se comportan estas rocas en subsuelo y a distintas profundidades y en distintas zonas. Con toda esta información empezamos a generar bloques 3D, empezamos a generar mapas de distintas estructuras, de distintas litologías. Acá lo que sobreponemos es cómo era todo esto que vemos de estos gráficos de color azul, amarillo y marrón, es lo que antiguamente era la mina subterránea. Entonces, lo que existe es toda una red intrincada de galerías subterráneas que están haciendo como si la roca tuviese una segunda pseudopermeabilidad muchísimo más alta. Y esto es fundamental porque le confiere al medio una permeabilidad que naturalmente no la tiene. Y eso puede ayudar o puede complicar lo que es la labor superficial a partir de la explotación. En nuestro caso, lo que generó esto ayudó, porque lo que se utilizó fueron estas labores subterráneas antiguas, donde nosotros las captamos con perforaciones, y a partir de estas perforaciones
pudimos obtener una mayor transmisividad en el medio para uno poder extraer agua y poder deprimir el open pit. Bueno, acá lo que vemos en este mapa son pozos hechos expresamente para estudiar las rocas y los medios sedimentarios, donde a partir de esto después se hicieron distintos ensayos de bombeo, con estos, bueno, acá lo que estamos generando con estos pozos, después construimos mapas equipotenciales, vemos cómo el agua se mueve, acá lo que vemos es un cono, un cono de menor cota está en el medio, y lo que está diciendo es que el agua va hacia el medio. ¿Por qué? Porque hay pozos que están extrayendo agua. Entonces, es una situación antrópica que se genera a partir del bombeo de la mina, que es la que permite que la mina esté seca durante la operación. Haciendo un perfil este-oeste, lo que vemos son los pozos de estudio, algunos pozos de bombeo, y que estos pozos interceptan estas líneas que vemos horizontales, que no son ni más ni menos que las galerías antiguas que existían en el subsuelo y que de alguna manera conectan las distintas fracturas y otras galerías en todo el subsuelo. Y de esa manera uno puede sacar caudales importantes en una roca que, como vamos a ver ahora, es de baja permeabilidad. Esta es otra imagen, cómo avanzó la mina entre una del 2012 y otra del 2013. Lo que va haciendo es se va deprimiendo y los niveles van bajando. Como pueden ver, esta es la del 2012 y esta es del 2013. Acá se bajaron 2 bancos, cada banco si no me equivoco tenía 20 metros, entonces había avanzado unos 40 metros. Y el nivel del agua está unos 20, 40 metros por debajo del piso, de manera que cuando a veces hay problemas en la bomba que se apaga, y hay que hacer alguna reparación o lo que fuese, de tiempo suficiente a que esto recupere y poder nuevamente ponerlo en funcionamiento. Bueno, otras de las cosas que de las actividades que se tiene que hacer en un proyecto minero es hacer un monitoreo constante de todas estas variables. Entre ellos son los niveles de agua subterránea. Entonces acá lo que estamos viendo son los pozos que se miden niveles freáticos y se van midiendo a lo largo de los años. Como ven, estamos hablando del año 2008 hasta el año 2016. Vemos las precipitaciones y cómo responden los niveles freáticos ante distintas condiciones, que pueden ser las precipitaciones u otras veces otras condiciones propias de la actividad que uno puede estar haciendo. Por ejemplo, la extracción de agua que uno puede estar tirando a un arroyo. Lo mismo para el acuífero fracturado, o sea, si vemos en escala, son pozos más profundos, de 160 metros. Su altavoz no funciona, compruebe su conexión o usa un altavoz diferente. Y vemos que los niveles de agua subterránea van descendiendo en la medida que se hace una extracción de agua dentro del interior de la mina. Esto en el tiempo, como van deprimiendo los niveles de agua subterránea. ¿Qué no escucho? Bueno, lo mismo acá, la generación de otros mapas de equipotenciales, decimos nosotros, o hidráulicos, o de niveles de agua, donde el flujo va hacia el centro del open pit, de la mina, a partir de la extracción de agua, lo que nosotros denominamos de watering, o extracción de agua del interior de la mina. Y bueno, como son el efecto generado en los distintos pozos, los más dentro del open pit se van a encontrar las mayores depresiones y fuera del open pit las menores depresiones. Bueno, toda esa información, nosotros a esto hay que sumarle los distintos ensayos de bombeo que se generan en algunos pozos para poder obtener los parámetros de permeabilidad, transmisividad y coeficientes de almacenamiento. Para con eso que poder llegar a hacer distintos pronósticos y evaluaciones en el tiempo. ¿Cuáles son entre ellas? Por un lado, la principal es si con el ritmo de bombeo se va a poder deprimir la mina en función del avance, porque, por ejemplo, una mina avanza 30 metros en profundidad por año, entonces lo que uno tiene que pronosticar es que con el bombeo que vamos a hacer nosotros tengamos que ir mínimo 30 metros avanzando en la depresión por año, 30, 40, 50 metros o por debajo, para de alguna manera que la mina esté seca mientras se desarrolla la actividad. Y otro de los efectos que se quiere observar es, una vez que el proyecto entre en la etapa de abandono, de finalización, porque ya no hay más mineral,
y se deje de extraer agua, ¿cómo va a ser la recuperación del agua dentro de ese open pit? Porque lo que va a hacer el agua es llegar a un punto de equilibrio. Entonces va a haber un ingreso natural de agua hasta que va a llegar a un punto en el cual va a haber un equilibrio entre el agua que ingresa, el agua subterránea, puede haber agua superficial también, y la evaporación de esto. Entonces se hace el análisis a partir de estos coeficientes y datos de parámetros hidrogeológicos hasta llegar a un modelo con un balance de caudales de ingresos y salidas. Bueno, un poco también el análisis de calidad de agua, que es la otra pata. Hasta ahora estuvimos hablando más que todo de la parte hidráulica. El otro punto que es fundamental en un proyecto minero es el tema de calidad de agua, ¿no? Entonces están los aspectos químicos, que por un lado uno va a analizar la línea de base, cuáles serán las condiciones previas al proyecto, las cuales tienen que mantenerse y preservarse una vez que se termine el proyecto. Entonces para eso se van a utilizar un montón de pozos, un montón de puntos de control de agua superficial, en el cual se van a ir midiendo distintos parámetros que pueden ser. Bueno, acá lo que estamos mostrando es el pH, y es un parámetro fundamental, más en un medio que se puede generar pHs ácidos. Lo que se ve acá es que a partir de las precipitaciones vemos que los pH suben, y eso es una condición que tiene que ver con la dilución del agua a partir del aporte de agua de lluvia. Una vez que corta la época de lluvias, empieza nuevamente a concentrarse, a bajar el pH, y si uno analiza los distintos analitos, si ven los bicarbonatos, sulfatos, cloruros, en los distintos metales, principalmente en medios ácidos, vamos a ver cómo baja el pH, empiezan a aumentar también los metales, ¿no? Puede ser el cobre, el zinc, el estaño, la plata, bueno, todos los minerales que van a estar asociados a la mineralización del proyecto. Bueno, este es otro sector también de muestreo. Finalmente, uno conociendo esta información y otra información que por tiempo no nos permite mostrar, uno está en condiciones de comprender cómo es el modelo hidrológico, hidrogeológico dentro del proyecto, cómo funcionan todas estas variables, qué es lo que está sobreimpuesto en forma artificial que hemos nosotros generado en la zona, y a partir de todo esto uno puede empezar a hacer un manejo de agua superficial y sustentable, de tal manera que una vez que el proyecto termine su vida, las acciones que se vayan a hacer permitan que el proyecto tiene que mantenerse en condiciones naturales como fuera previo a la actividad. Entonces para eso se construyen distintas instalaciones que son canales o distintos arroyos, canales, defensas, para que el agua no entre en contacto con las escombreras, donde hay escombreras que tienen material que son proclives a generar acidez, son tapados con otros materiales que justamente lo que hacen son inertes. Vamos a ver, bueno, estos canales que se construyen en profesos para que directamente el agua que se genera aguas arriba no entre en contacto con las escombreras, algunos desvíos de arroyos para que tampoco haya un contacto, y bueno, y así todo. Hay un montón de otras actividades que se van haciendo y se van a ir monitoreando durante varios años, una vez que se termine el proyecto, para ir viendo que esto se condía con lo que se fue previendo, y cualquier desvío se puede ir corrigiendo en esos años posteriores a la finalización del proyecto. Algunas fotos para mostrar. Bueno, acá está, por ejemplo, el río Pircas, el arroyo Pircas, sí, la unión de la quebrada Pircas con el Médanos, cómo se entubó para poder hacer el open pit. Fue desplazado por un lateral, no de este lado, sino del otro lado. Acá se ve cómo pasa el río por un costado. Acá están las instalaciones en lo cual lo captan y después se entuban. Acá es un pozo de monitoreo, el cual controla la calidad de agua en el centro de las instalaciones. Este es otro pozo de monitoreo. Lo que se ve a la izquierda arriba son las escombreras, en las cuales se rellenó
parte de estas quebradas. Lo que se hace después es, se canaliza y se hace que la quebrada en forma natural vaya por un costado de toda esta escombrera, de manera que después el agua no entre en contacto con esto, y de esa manera evitar al máximo cualquier tipo de contacto. Bueno, otra imagen de las escombreras, como se van viendo, los canales de desvío que se hacen para que esto no entre en contacto. Bueno, este era un ejemplo que me pareció importante para simplificar un poco todas las actividades que tienen que ver con el agua en una mina. Ahora lo que intento mostrar es un poco más el tema de los usos del agua asociado a las distintas actividades. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las necesidades de agua en lo que es la etapa de exploración, que es la primera fase en la minería. Vamos a ir viendo el agua en la etapa de factibilidad, que es cuando ya una mina pasa de la exploración, ya los recursos minerales son económicamente viables para ser explotados, entonces se avanza con una etapa de mayores estudios y hay mayor demanda de agua. Luego se pasa a la etapa más importante, que va a ser más importante para lo que es la extracción de agua, el uso de agua, que es la construcción y la operación de la mina. Y por último está el agua en el cierre de mina, que prácticamente es mínimo el agua que se utiliza, simplemente más que todo por un monitoreo. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a cuantificar un poco estos volúmenes de agua que uno habla y a veces no tiene dimensiones de qué cantidad son y para qué se usan. En la exploración. Bueno, en la etapa de exploración y factibilidad, que a veces están próximas una de otra, pero cuando decimos próximos pueden ser 2, 3, 10 años, y a veces pasan 30, 40 años, desde que se descubre un proyecto, una zona de concentración mineral, hasta que se pueda llegar a explotar. Entonces, lo principal es, al principio, es la provisión a los campamentos, que es uso doméstico. No es uso bebible, es uso doméstico, nosotros decimos, para lo que es aseo principalmente, para darle agua en el campamento, lo que es generar comida y aseo. Otro de los usos también importante va a ser la ejecución, la construcción de perforaciones de exploración minera. Habitualmente se utilizan diamantinas. La diamantina es una máquina perforadora que necesita agua como medio de lubricación, y por medios convencionales, donde se utiliza agua muchas veces de acuerdo al tipo de sedimento, de roca que se esté perforando, donde se utiliza para arrastrar el mineral o también como medio de lubricación. Ya cuando uno entra a la etapa de factibilidad, empezamos a trabajar con el agua, evaluando lo que es cantidad, calidad e impactos. Entonces aquí ya empiezan otro tipo de necesidades para poder evaluar realmente si el proyecto va a disponer de agua de la que ésta necesita y qué implicancias puede tener al medio ambiente y a la población en la zona. Entonces se van a hacer estas evaluaciones de factibilidad, evaluaciones de impacto ambiental, los planes de mitigación, y se van a definir los diseños de redes de monitoreo para lo que va a ser previo a la construcción de la mina, ir monitoreándolo y evitar cualquier desvío fuera de lo que uno pueda llegar a generar, ¿no? De lo que pueda pretender y de lo que establece la ley. Bueno, ¿cuáles son los consumos temporales de agua? ¿Cuáles son los consumos dentro de esta etapa? Bueno, generalmente son temporales, porque la exploración muchas veces ocurre en algunas etapas del año, muchas veces por distintos vaivenes de los precios de minerales, se dejan por un año y se vuelve a retomar en otros, se venden a veces las empresas, hay muchas variables. Pero lo importante es que los consumos en general no son importantes, suelen ser de 1 litro segundo, 86 metros cúbicos día aproximadamente. ¿Esto a qué equivale? Para que tengan una idea, 1 litro segundo es lo que habitualmente se otorga una concesión de agua, por ejemplo, en las provincias de Cuyo, para poner un ejemplo, a una finca por hectárea. O sea, se le da 1 litro por segundo por hectárea. ¿Por qué? Porque acá se considera una eficiencia, a veces una pérdida del 50%, tiene que ver con los canales, tiene que ver con la eficiencia del riego, por distintas razones.
También puede equivaler a 14.000 lo que requieren las ovejas para bebida, y eso equivale a 14.400 ovejas, darle agua, o a 1.400 bovinos, llenar una piscina por día, el uso de 86 viviendas de 4 personas, uno que hace una relación de 250 litros por día por persona, más o menos. Tener un lavadero de vehículos, tener 5 lavaderos de vehículos, o llenar 10 camiones de agua por día. Eso es lo que se consume, a ver, hablando genéricamente, se consume 10 camiones de agua por día. Eso es lo que habitualmente vemos en el campo cuando vamos a un proyecto minero. Entre 1 y 10 camiones. Entonces vemos estos camiones que vienen a alguna vega, se hace con una retro, se amplía y se saca, se pone una manguera, se pone una motopompa y se saca y se abastece un camión, se le da agua a los campamentos, son campamentos generalmente chicos. Este es un antiguo campamento en la provincia de Río Negro, el proyecto Calcatreu. Este de acá abajo es un proyecto minero en la provincia de San Juan, Pachón, un campamento más grande, acá pueden haber 300 personas. Acá tenemos las máquinas que utilizan agua, ven acá están los distintos almacenamientos de agua, pero es una diamantina que va perforando y va inyectando agua y va lubricando con eso y van saliendo las muestras, los testigos, y lubricando con el agua. Pero bueno, una vez que el proyecto finaliza la etapa de factibilidad y es viable, se pasa ya a lo que va a ser la construcción del proyecto minero. Y acá ya los volúmenes sí empiezan a cambiar en forma drástica, va a depender de la magnitud del proyecto. El agua se va a utilizar para la provisión a la población durante la construcción de instalaciones de mina y planta, o sea, todo lo que es la parte de hormigón. La supresión de polvo, vamos a ver, o sea, los caminos, los camiones que circulan por caminos, cuando se hacen voladuras, se hacen destape, y las obras generan polvo, y esto hay que aplacarlo, y se usa el agua para aplacar, se riega. Nuevamente para perforaciones, construcción de rampas, túneles, minado, y el llenado de diques, de colas o los reservorios de agua, que durante la etapa de construcción muchas veces ya se inicia la etapa de llenado para ir generando reservas de agua que va a utilizar la planta. El consumo de agua va a ser habitualmente entre 5 y 20 litros segundos. Esta etapa de construcción dura de 1 a 2 años, o 3 años, depende del proyecto. En promedio 15 litros segundo, lo que equivale a unos 1.296 metros cúbicos día. Nuevamente, comparando esto, es el volumen que se requiere para 16 hectáreas. En este caso van a ser para tener 21.000 bovinos, 1.300 viviendas, o un frigorífico que faena por día unos 400 bovinos aproximadamente. O sea, son volúmenes que aumentan respecto a lo que es la exploración, pero que no dejan de no ser, digamos, muy importantes respecto a otro tipo de utilización, principalmente si lo comparamos con lo que es el riego, ¿no? Es justamente la actividad que más demanda agua respecto a cualquier otra. Acá vemos algunas imágenes en la etapa de construcción de los pozos, para que también tengan una idea. Los pozos, se hacen las pruebas de bombeo que les comentaba para sacar los parámetros hidrogeológicos. Este es José María, en San Juan, cual se hacen pozos de importante diámetro porque son acuíferos que dan caudales interesantes. Este es otro pozo en Patagonia, el proyecto Don Nicolás. Acá los caudales son mucho menores. Hablábamos de acá de pozos que podían dar 100 litros segundos contra pozos que dan 3, 4 litros segundos, la capacidad de estos acuíferos. Por eso un poco también la magnitud de las bombas y de las instalaciones. El otro uso, como les decía, es la supresión de polvo. Acá a la izquierda vemos la mina Gualcamayo, el polvo que se genera cuando se tira el material que es de descarte, se generan estas nubes, y de alguna manera con riego se va aplacando. Las voladuras también generan y después con riego se aplaca. Bueno, y los caminos también, que es fundamental mantener siempre sin polvo, porque esto es un tema de riesgo altísimo para la seguridad, ¿no?, en el tránsito y las actividades.
El otro tema era el llenado de los diques. Acá está un poco una imagen de cómo se construye un dique, pero lo importante es que estos diques, que hoy por hoy prácticamente en todos los proyectos están impermeabilizados, tienen geomembrana, por debajo tienen distintas capas de arcilla, y después se llenan de agua, y es donde proviene el material, que ya el último material que no de descarte, después de sacar el mineral, que viene con agua, y bueno, esta parte de esta agua del lago de aguas claras se toma nuevamente y se recicla. Y después está la etapa de explotación, operación de la mina. Aquí va a ser los mayores consumos de agua, principalmente para hacer el funcionamiento de la planta de proceso o un valle de lixiviación, de acuerdo a la metodología de obtención del metal. Nuevamente las perforaciones, construcción de rampas, túneles, nuevamente la supresión de polvo, pero acá ya va a ser de una forma más continua. Mineraloductos, en el caso de que el mineral se transporte con agua de un sitio a otro, como ocurrió en Bajo de la Lumbrera. Provisión a la población minera, acá las poblaciones estables ya son poblaciones de 400, 500 personas que necesitan agua también para uso doméstico. Y después también está el agua de drenaje de mina que se saca, y parte de esta se va a utilizar en un reuso y parte otra se va a disponer en el caso que sea superior a la demanda de agua. Ya aquí los volúmenes de agua pueden ver que van de 5 a 600 litros segundos, por lo cual se dispara en forma importante, va a depender del tipo de proyecto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero en general podemos decir que en Argentina las minas en general son del orden de unos 20 litros segundos, y como hoy comentaba, estamos hablando de 20 hectáreas, darle agua a unas 20 hectáreas. Y en otro caso, bueno, las minas que son de cobre diseminado y sus subproductos, estamos hablando de 500 litros segundos, que en este caso estaríamos hablando de unas 500 hectáreas para riego. Bueno, acá lo que vemos es algunos consumos de agua en la República Argentina de distintos proyectos mineros. Tenemos proyectos de metales diseminados, como lo fue Bajo la Lumbrera, José María, que es un proyecto de cobre y oro y plata, que está todavía recién, va a entrar en la etapa de construcción, todavía se está analizando la factibilidad, por el estudio de impacto ambiental que han presentado. Pachón, que todavía está en factibilidad, es otro diseminado. Y después hay otros proyectos más que son betiformes. Tenemos algunos, por ejemplo, en Gualcamayo, pero acá lo importante de apreciar son un poco la cantidad a veces de mineral que se procesa. Lo que vemos en las columnas naranjas es el volumen del tonelaje por día de mineral procesado, y en azul la cantidad de agua que se utiliza. Entonces, si bien ve valores altísimos de este lado, donde están los minerales diseminados, si uno después viene abajo a ver la cantidad de agua por metro cúbico de tonelada de mineral que se utiliza, son mucho menores. Y es una relación de eficiencia que tiene que ver con el procesamiento de gran escala versus las metodologías. Generalmente los procesos de lixiviación, por ejemplo, de pilas de lixiviación, toman muchísima menos agua que otros procesos que lo que hacen es una lixiviación en tanques que demandan más agua. Bueno, acá son muchos de los proyectos que hay también en Patagonia. En general podemos ver que los volúmenes de agua en Patagonia van a andar entre los más bajos, por ejemplo, Calcatreu, que está previsto y que también está en etapa de factibilidad, 430 metros cúbicos día tiene previsto, quizás un poco más, si está entre 5 y 6 litros segundos, y algunos otros que llegan a 4.300 metros cúbicos día, por ejemplo el proyecto Cerro Negro. Bueno, esto es un poco para ejemplificar y mostrar valores que uno puede hacer comparativo y después ver con otras actividades que puedan generarse o compararse, ¿no? Esto hasta ahora
fue un poquito la parte cuantitativa, y ya cerrando un poco, simplemente para volver un poco a la parte ahora de calidad de agua, que es otra de las partes fundamentales. Uno mira siempre con mucho cuidado la parte ambiental. Son las líneas de base ambiental y los monitoreos que requieren los proyectos mineros. Es fundamental, y que siempre los proyectos lo hacen, desde la etapa inicial, de que es la exploración, se inicia con una base de datos que se van obteniendo datos de niveles de agua, de caudales de agua, de calidad química de agua superficial, de calidad química de agua subterránea, de cómo son las precipitaciones, cómo son los caudales, y cómo es la relación entre caudales a veces y niveles, y de los caudales de río, niveles de agua subterránea y calidad de uno y de otro. Todo esto lo que a nosotros nos permite es generar una línea de base de agua, que es la que nos va a generar la fotografía previa a cómo es el medio sin ningún tipo de actividad. Y es la carta en la cual después cualquier discusión se va a tener que mostrar para para fijar como norma que el proyecto minero pueda desarrollarse sin generar alteración de estas condiciones que van a verse. Entonces, bueno, lo importante acá, que estoy mostrando distintos proyectos, cómo se van haciendo y la cantidad de información que se va generando, y toda esta información luego es presentada a las autoridades para que se puedan ir evaluando y se puedan ir cotejando. Lo que hacen las autoridades después, dentro de estas mismas fechas, también van y toman muestras para ver si realmente estos valores condicen y validan esta línea de base ambiental. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de todo lo que hace la actividad minera, pero desde el punto de vista de la propiedad privada. Lo otro que tiene que verse y que es fundamental es la parte de los entes de gobierno. Entonces nosotros siempre decimos que hay al menos 5 ejes principales que tiene que estar a cargo de los entes de gobierno, que va a ser, por un lado, garantizar el adecuado abastecimiento de las poblaciones, o sea, esta es la prioridad ante cualquier otra situación de un proyecto. Eso es lo primero que tiene que ver las autoridades respecto a lo que va a necesitar un proyecto para desarrollarse. Lo otro va a ser el control de la cantidad y calidad de agua, o sea, prever la contaminación. Para eso van a estar las líneas de base de agua, y todo esto apunta a preservar ese recurso y a preservar los ecosistemas también que están asociados al proyecto y su posible impacto. El otro eje va a ser el fortalecimiento institucional, porque para nosotros eso es fundamental, porque aquí es donde los entes gubernamentales tienen que estar activamente capacitándose, generando recursos para poder realmente hacer un monitoreo, hacer un control de calidad de forma permanente y en constante, digamos, progreso respecto a los avances de tecnología y en lo que pueda también presentar y, bueno, que se vaya dando por parte de las empresas. El cuarto eje apunta a una contribución al desarrollo socioeconómico de la región y la sustentabilidad de los sistemas productivos a largo plazo. O sea, lo que tiene que ver acá de alguna manera los entes de gobierno es que esta actividad que se va a desarrollar sea sustentable hoy por hoy, y de alguna manera que esto vaya generando un desarrollo en la zona con una mejora continua para los actuales pobladores, las actuales generaciones que están desarrollándose en la zona, pero también con una mirada a mediano y largo plazo, que es para cuando no esté el proyecto. O sea, cuando venga el abandono de la mina, ya tener previsto qué otras actividades van a estar funcionando en la zona para de esa manera tomar un valor agregado a lo que fue el desarrollo minero en el momento que fue desarrollado. Y por último es la concientización, comunicación y divulgación de la información, porque esto es algo que si bien parece obvio, parece que está por sabido, sin embargo, toda esta información lo que uno ve es que a veces no llega a la población. Entonces, mucha de esta información que se genera, que se muestra, que se invierte muchísimo dinero y tiempo
en procesar, en analizar, en dejar, porque todo esto es presentado a las autoridades también lo analizan, pero después no llega a la población. Entonces, ahí es cuando se generan muchas preguntas, empiezan a surgir incógnitas, empiezan a surgir fantasmas, y si esto es lo que hay que evitar, justamente comunicándolo permanentemente y que todo esto llegue al poblador, principalmente que va a estar al lado de donde va a estar un proyecto, pero también que llegue a los centros urbanos importantes, que a veces son también los que pueden tirar a veces a favor o en contra, y lo importante es que lo hagan, pero siempre con las herramientas del conocimiento, y no simplemente con conjeturas o habladurías. Bueno, ya para finalizando, son algunos problemas clásicos de la minería, que es el ingreso de agua dentro de las minas. Todo esto, algo ya hemos visto, pero realmente es una complejidad muy grande, el desarrollo de minas en profundidad, porque siempre van a estar asociados al agua. El agua, en el 90% de los proyectos mineros, está ocupando espacios de las rocas o de los sedimentos y requiere ser extraída. Entonces, va a requerir estudios hidrogeológicos para justamente poder dar solución a eso, y el manejo de estas aguas es fundamental. Bueno, agradezco a todos por el tiempo. Este es un amigo que nos estuvo contemplando mientras trabajábamos ahí en Minas Pirquitas, mientras hacíamos ensayos de bombeo, y varios de ellos estaban rodeándonos permanentemente, lo cual muestra cómo puede vivir también la naturaleza propia del sitio con la minería. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Gracias, Carlos. Ahora pasaremos a las preguntas que los participantes han volcado en el chat, incluso sus comentarios. Para ello le pido al ingeniero Pochat que habilite su micrófono. Por favor. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Carlos, por tu tan interesante presentación, que realmente nos ha sido una verdadera clase para todos nosotros, para entender cómo es la gestión del agua en estos proyectos. Y además nos ha permitido cuantificar y poder tener cifras comparativas para dilucidar una de las grandes preocupaciones que se presentan sobre el tema de la competencia del uso del agua minero con otros usos. Hemos estado recibiendo algunas preguntas a través del chat, te las voy a ir pasando, e invito a aquellos que todavía no han hecho preguntas o quieran hacer comentarios, que también lo vayan incluyendo en el chat. La primera pregunta que tenemos es si se emplea agua en forma de niebla para la decantación del polvo en el proceso de partido de piedra, traslado, etc. Con inquietud. Perfecto. Sí, a ver, en todas las cintas transportadoras, o la gran mayoría de las cintas transportadoras, hoy por hoy, antes estaba todo a cielo abierto y no tenía ningún tipo de protección, y tampoco de niebla para hacer supresión de polvo. Hoy por hoy, prácticamente todas las cintas transportadoras tienen una cubierta metálica o lo que fuese, o plástica, pero además también tienen distintos inyectores que generan esta niebla que evita que se evite el polvo. Esto, por un lado, para evitar estas nieblas que se arman de polvo, que después generan problemas ambientales, ¿no?, en los proyectos, pero también está generando una pérdida de mineral, porque ese polvo que se vuela en esas cintas transportadoras es justamente el mineral que está llevando subproductos, ¿no?, que está llevando plomo, está llevando zinc, está llevando plata, oro. Entonces, por un lado, por la parte tóxica que puede llevar eso en polvo al medio ambiente, pero también por la parte económica que se está perdiendo. Entonces, sí, efectivamente, eso es así. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta que se refiere a si se han realizado estudios de recarga de acuífero en la parte alta
Esto no se refiere a un proyecto en particular, me imagino que te vas a ubicar en alguno de los proyectos que vos has mencionado, Sí. si se han realizado estudios de recarga de acuíferos en la parte alta. Sí, se no han sé hecho si necesitas a lo mejor una aclaración. No, está bien. Siempre la parte alta es la más compleja en un proyecto, porque los proyectos mineros, habitualmente en nuestro país, están en zonas cordilleranas o en la meseta. En la meseta patagónica, digamos, no. Tenemos en toda la meseta que no es una zona relativamente alta, sino que son platós. Pero en la zona de cordillera es la zona más compleja de tomar información. Principalmente ahí tenemos la complejidad de discernir entre lo que es lluvia de lo que es nieve. Y eso lo hace muy complejo. Y para colmo está asociado a ambientes de roca, donde las pendientes también son muy altas, por lo cual se hace bastante complejo. Sin embargo, los estudios también contemplan esto, y lo que mucho se hace es analogías con proyectos donde sí se tiene información. Muchas veces, por ejemplo, se trabaja en la provincia de San Juan con datos de alta cordillera, justamente en las divisorias con estaciones meteorológicas. Se tiene datos de los caudales de los arroyos que hacen las nacientes de los ríos, y muchas veces también en los pies de algunos glaciares. Entonces todo esto genera, digamos, información que uno va sumando y de alguna manera lo va después interpretando en lo que va a ser el modelo conceptual. Muchas veces también ocurre que tenemos un periodo corto de tiempo de esta información, pero de un proyecto contiguo, que a veces la podemos tener del otro lado de la cordillera, o no sé, algunos kilómetros, 2 cuencas, 3 cuencas más abajo, donde hay información. Entonces uno utiliza de alguna manera esa información de otros años para replicarla y poder convalidarla. Pero sí, esto es, digamos que siempre cuando uno hace un balance o trabaja en un proyecto minero, tiene que tomar en cuenta la cuenca desde sus nacientes hasta el área del proyecto y parte de aguas abajo también. Y apunta a eso. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se encuentra la relación con los productores de quinoa de la zona? Me imagino que por la pregunta y por el tipo de cultivo te ubicarás en la zona, aunque no sea clara en la pregunta. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación con los productores de quinoa en la zona? Sí, particularmente yo no he participado en esos emprendimientos. Sé que hay varios emprendimientos cerca de Pirquitas y la propia Pirquitas. Tengo entendido, a ver, el proyecto no ha afectado los caudales de agua de los arroyos o ríos donde hay abastecimiento, donde están las producciones de quinoa. Por lo cual no hay un perjuicio que pudiese haber ocurrido con relación al proyecto Pirquitas. Pero sé que el proyecto, o sea, la mina en sí, la empresa, acompaña a estos productores de distinta manera, a veces haciendo distintos estudios para de alguna manera puedan tener agua, o haciéndole algunas perforaciones o instalaciones para que puedan captar agua y poder desarrollarlos. Generalmente son de escala chica estos proyectos, o sea, respecto a lo que pueda circular en un arroyo de donde están captando, es bajo el caudal que ellos suelen tomar. Así que no he escuchado que haya habido alguna problemática con estos emprendedores. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene de otras características que dice, ¿qué aspectos se consideran que deben fortalecerse en las autoridades de aplicación provinciales para mejorar la gestión sustentable del agua en los territorios? Y sugiere que quizá desde la disponibilidad de recursos humanos, hidrólogos, hidrogeólogos, lo plantea como una de las posibilidades. Sí, a ver, lo principal acá es tener recursos humanos capacitados. Y es fundamental, además de tener distintas
profesiones, ¿no? Que sea de alguna manera que sean interdisciplinarios. Por eso tienen que haber sí o sí geólogos con experiencia también en hidrogeología, tiene que haber ecólogos, o sea, biólogos, y después, bueno, principalmente son estas de las dos actividades que suelen requerirse como base para poder estar y poder analizar. Después también obviamente están las ingenierías ambientales, y hay otras actividades. Pero acá lo principal me parece que es, primero, la capacitación, la visita a distintos proyectos mineros, o sea, no alcanza con hacer cursos solamente que tenga que ver con minería o asociadas, sino la visita a distintos proyectos que estén en operación, para de alguna manera afianzar esos conocimientos que pudieron haber aprendido en la teoría y llevarlos a la práctica. Y después estar muy vinculado, digamos, con las distintas empresas que están desarrollando la actividad. O sea, si hay 5 proyectos en distintas etapas en una provincia, es importante que la autoridad esté permanentemente visitando esos proyectos, viendo cómo se avanza, viendo cada una de las etapas cómo se va desarrollando y se va avanzando, para de alguna manera aprender y a su vez pedir más cosas en el sentido, digamos, que sea necesario y que pueda dar información útil para hacer cualquier tipo de presunción a futuro o para construir una buena línea de base. Después lo otro es obviamente el equipamiento mínimo indispensable, que es tener vehículos adecuados, tener software, tener equipos de medición. Bueno, hay provincias que realmente se han equipado mucho y son un ejemplo. Nada, en San Juan podrán ver que las autoridades provinciales tienen toda esta tecnología aplicada y conocen muy bien todo lo que son los proyectos y ya saben muy bien a dónde ir, qué mirar y qué no mirar. Y bueno, esto es un poco la experiencia que se empezó de a poco y bueno, luego de muchos años, ya algunas décadas, ya son todos profesionales de alta capacitación, ¿no? En lo que es el cuidado y la gestión de los recursos hídricos. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta muy específica que es, según tu experiencia, ¿por qué se puede dar la falla en el eje 5? Buena pregunta. Buena pregunta y la verdad que me cuesta encontrar la respuesta. Yo creo que somos todos culpables. Creo que la falla está desde las autoridades hasta las empresas, parte de los consultores, parte de la población que tampoco exige. Y yo creo que es compartida, es un tema cultural que hay que ir cambiando. Yo siempre digo, a mí anhelo algún día prender la televisión y ver distintos proyectos que como se muestran, distintos programas de campo, distintos programas de ganadería, distintos programas, a veces por suerte también algo de empresas energéticas, que también se muestren en proyectos mineros, cosas que le llegue a la gente, al común de la gente, ¿no? Y que cada uno empiece a hacerse más preguntas y de alguna manera empiecen a haber más invitados y se empiece a presionar, pero desde el lado, digamos, del conocimiento, desde las preguntas constructivas. No ocurre esto, no ocurre y bueno, uno ve que hay distintos intentos, uno lo trata de hacer desde su lugarcito, pero indudablemente no alcanza. Y creo que hay que destinar más fondos desde las autoridades, por un lado, pero también hay responsabilidades desde las empresas que tendrían que también destinar parte de sus gastos, de sus ganancias, como quiera verlo, en propiciar este tipo de información que llegue al común de la gente. Bien, gracias, Carlos.
Hay otra pregunta, tenemos de un participante que está participando desde España, que pregunta qué programas informáticos se usan en el monitoreo de la calidad de agua y en el consumo de agua en estos proyectos mineros. A ver, los software suelen ser muy específicos para hacer análisis específicos de cómo es la variabilidad a veces de algunos compuestos, o cómo interacciona un compuesto, un agua con otra agua, cuál puede ser esa reacción, o cómo uno caracteriza. En agua hay distintos programas, está el AquaChem, está el AquaChem, hay distintos programas muy específicos de química, pero eso no responde a lo que se necesita. En realidad, acá lo que se necesita es a ver, uno puede partir con algo muy básico que es un Excel. Con un Excel y con una buena base de datos que después se puede profundizar y se pueden hacer planillas más complejas, planillas de cálculo mucho más complejas, con sistemas Access. Hay distintas cosas que no requieren nada de sofisticación, que se puede llevar muy bien, donde uno simplemente, teniendo una estadística y poniendo ciertas alertas entre máximos y mínimos, los programas simples, simplemente cuando hay un valor que se dispara y pasa, marca la alerta. Esto es lo que hacen habitualmente las empresas sin tener ningún software específico ni complejo, y funciona muy bien. Y lo mismo tendría que hacer las autoridades. Lo que muchas veces hacen las autoridades les pide esta información que se la pase simplificada y lo que hace es la chequea con su propia base de datos. Pero no se requiere, digamos, software específico, porque muchas veces, ¿qué pasa? Estos software son de empresas privadas, hay que mantenerlos, después se pierden las licencias, pasa habitualmente, y hoy por hoy todo hay que renovarlo año a año, ya no es como antes que uno compraba algo y lo puede tener indefinidamente, sino que hay que, bueno, mantenerlo todos los años. Entonces, eso es difícil en los organismos del Estado, tener que mantener estos programas, y más en la parte ambiental, que bueno, como todos sabemos, no hay muchos recursos y justificar estas cosas a veces cuesta horrores. Entonces, bueno, yo creo que con esta información, que usando estas planillas de cálculo, o Access o algo similar, se puede perfectamente hacer el control de los monitoreos y seguimientos. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta sobre qué acciones se deberían implementarse para mejorar la imagen de la actividad por parte de la sociedad en general. Bueno, un poquito esto, volvemos un poquito al eje 5, ¿no? Lo primero es, para mí, mayor divulgación desde los organismos de control. Tendrían que, de alguna manera, mostrar más a la población cómo se está realmente haciendo cómo están haciendo su trabajo. Eso es importantísimo. O sea, si el trabajo se hace, lo que está faltando es mostrarlo cómo se hace. O sea, que acompañen a veces a estos monitoreos, que acompañen unas cámaras, que se graben y que haya un espacio para que se muestre cómo hacen ese trabajo. Eso me parece que es fundamental. Por el otro lado, las empresas también tendrían que mostrar y hacer propaganda también de cómo hacen su trabajo, desde lo que es la parte productiva, desde la generación de empleo, desde los cuidados que ellos toman en el medio ambiente, desde los impuestos que pagan, desde todo lo que se quiera mostrar, para que de alguna manera eso le llegue como siempre digo, al común de la gente, le llegue realmente cómo funciona la minería, la actividad, que si uno después empieza a compararla con otras actividades, no hay muchas diferencias con otras actividades, como puede ser la actividad petrolera o como una actividad industrial. Hay minas que son muy chiquitas que es muy poca la actividad, cero riesgo prácticamente puede tener.
Entonces, nada, hay distintas escalas. Bueno, cada escala obviamente requiere su análisis y su seguimiento. Pero bueno, volviendo a lo que hoy, la pregunta, es un poco de todos. Es un poco, bueno, hoy lo que estamos haciendo es tratar de llevar a algunos ojos y oídos qué es lo que hace la minería y de alguna manera que se vaya corriendo esto y que se vaya difundiendo. Pero creo que esto tiene inexorablemente llegar a los medios de comunicación masivos para que realmente tenga un impacto. A los diarios, a la televisión, a la radio, y ahí es donde tiene que apuntarse. Y esto, bueno, para mí es competencia de las autoridades de distintos estratos, ¿no? Nacionales, provinciales, y de las propias empresas también. Y después nosotros, desde la docencia, desde la universidad, de distintos puntos, también hacer nuestra parte. Creo que un poco así sería el trabajo que nos queda por delante. Justamente acá uno de los participantes que ha hecho un comentario coincidente con lo expresando, dice que considera que el aspecto más deficitario pareciera ser la comunicación o divulgación de todas estas acciones para mejorar la imagen pública de la actividad. Notablemente hay una coincidencia acá, bueno, una coincidencia lógica por otra parte, pero muy interesante. Sí. Cambiando, digamos, de tipo de pregunta, acá dice, en la minería del oro por cianuración, ¿conoce qué efectos contaminantes sobre acuíferos se han dado en la Argentina, por ejemplo, en la lumbrera, si se usó tal químico? Pregunta si se usó tal químico. No, bajo la lumbrera no usa cianuro, es un yacimiento en el cual se obtiene. En realidad, bueno, yo particularmente no he trabajado en la lumbrera, por lo cual tampoco quiero por ahí decir algo que por ahí no lo es. Quizás que dentro de alguna parte del proceso se extraiga el oro por cianuración, pero hasta donde yo sé principalmente es de cobre. El mineral que se saca se hace por distintos procedimientos y parte de este mineral bueno, después se termina de procesar fuera del país, ¿no? Se saca un concentrado. Que yo tenga idea, no hay ningún tipo en la lumbrera no hay contaminación. Lo que a veces ocurre es que se habla de contaminación cuando a veces un área propia de la actividad minera pueda estar afectada, que son las áreas totalmente próximas a la propia mineralización. O sea, y yo saco mineral de un sector o deposito al lado de un lugar, deposito todo el mineral donde hay a veces algún acuífero somero, esa zona está afectada, como también se afecta por el polvo que vuela y todo. O sea, hay una zona que queda afectada por la extracción mineral. Lo que se hace es justamente contener esa zona durante la operación de la mina para que eso no salga de ese lugar. Y una vez que termina la extracción mineral, lo que se hace es secar todo eso, que en este caso suele ser el dique de colas, esperar a que este dique de colas se seque para que quede inerte de alguna manera y quede como si fuese, muchas veces uno hace una comparación un poco vulgar, pero es como una empanada. O sea, queda en toda la zona donde están los metales concentrados dentro de ese dique y después se lo tape con una cubierta de mineral, de arcilla, y después de arriba, depende del caso, en algunos casos son con liners, en otros con otra cubierta vegetal. Entonces queda como una empanada cerrado y queda contenido en ese sitio, sin posibilidad de contaminación, que esa contaminación salga desde ese sitio. Ese es el objetivo de cómo se conforman estas zonas, digamos, que son alteradas en un momento. Para eso después viene el abandono de mina, que va a durar el tiempo necesario hasta que eso quede justamente cumpliendo esa función.
caso que eso no se logre, se van a hacer todas las condiciones para que eso funcione, porque así está concebido y así funciona en todos los proyectos que se hacen en todo el mundo. Así que para eso hay una tecnología, para eso se diseñó este tipo de proyecto. Gracias, Carlos. Y ahora paso a la última, en realidad es una sugerencia, que dice que en cuanto a la comunicación, se contemple el muestreo participativo. No sé si tenés alguna reflexión en relación a esa sugerencia. Sí, esta es una condición sine qua non. Digamos que todos los proyectos deben generar una intervención participativa de la población. Hasta donde yo sé, todos los proyectos mineros que he visitado, todos lo tienen contemplado. Lo que ocurre es que muchas veces esto se da en las etapas de exploración y el inicio de la explotación, pero después empieza a haber, digamos, un acostumbramiento de la gente que hace este monitoreo participativo, y como ya conoce el proyecto, ya fue varias veces, ya sabe de qué se trata, después deja de ir. Muchas veces pasa esto, porque ya sabe cómo es, ya está tranquila la persona esa, dice, ya sé cómo funciona, ya conozco todo, ya entiendo, ya sé que acá no hay riesgo. Muchas veces pasa esto. Por lo cual a veces es intenso y otras veces deja de ser intenso. Pero eso está como condición, ya te digo, sine qua non, que tiene que hacerse, y está dentro de la ley, si no me equivoco, esta condición. Y si no lo está, todas las empresas hoy por hoy lo tienen. Hoy las empresas mineras, la gran mayoría han adherido a lo que se llama el HMS, que es hacia una minería sustentable, que son estándares que han nacido en Canadá y que son estándares que trascienden a veces las leyes de un país y son mucho más rigurosos en distintos aspectos, justamente para que este tipo de actividades sean implementadas en las empresas y no se desvíen, porque a veces hay ciertas leyes que no la tienen contemplada. Como les decía, en el país hoy prácticamente todos los proyectos mineros adhieren a esto, porque si no, hoy para estar las empresas asociadas a CAEM, que es a la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina, la CAEM les exige que tengan convalidada esta norma. Si no, no los deja ser socios. Entonces, de alguna manera, bueno, por eso hoy contaba al principio que hay ciertas condicionantes propios del mercado que hoy, cosas que hoy, bueno, condicionan a las empresas mineras para que tengan todos estos altos estándares en calidad respecto al medio ambiente. Cosa que muy pocas actividades industriales y menos aún agrícolas, ganaderas, pueden llegar a tener este nivel de exigencia y que deberían tener, pero bueno, ese es otro mundo que será para otra discusión. Así que bueno, es un poco respondiendo. Hay participación permanente. Bueno, muchas gracias, Carlos. De esta manera hemos cubierto todas las preguntas que han venido por el chat. Así que para cerrar este evento realmente muy enriquecedor, particularmente para nuestro instituto, para los objetivos de nuestro instituto, quiero agradecer primero a Carlos por toda su brillante exposición, detallada, didáctica, clara, completa, y como las respuestas a sus preguntas. También quiero agradecer a todos los que nos han acompañado esta tarde en un número muy interesante. Hemos llegado a momentos a tener 70 participantes. En este momento tenemos todavía 53, lo cual es todo realmente nos llena de satisfacción. Evidentemente expresa el interés que esto ha suscitado. Desde el instituto les informamos que los vamos a mantener informados de nuestras futuras actividades,
los tenemos en nuestra base de datos, los vamos a ir manteniendo informados de cada uno de los pasos que demos en nuestro proyecto. Los invitamos a, cuando haya inquietudes también, que nos las hagan llegar a través de nuestra dirección que nosotros hemos transmitido. Seguir el proyecto, transmitir sus inquietudes. Realmente para nosotros este es el objetivo. Es decir, como decía al principio de mi introducción, lo que planteamos es y pretendemos es mantener una mesa de diálogo donde las distintas posturas, las distintas opiniones, las distintas miradas puedan confluir, escucharse los actores unos a otros, de manera tal de que todas estas actividades como esta que hemos planteado hoy, pero las otras actividades productivas del país, puedan desarrollarse en forma sostenible, con ese concepto de respetar la economía, los problemas sociales y los problemas ambientales, de manera tal de compatibilizarlos y contribuir para que nuestro país avance. Muchísimas gracias a todos y nos ponemos a disposición de nuestro instituto y vuelvo a agradecer y un abrazo y un aplauso virtual a nuestro disertante. Buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias y saludos a todos. Bueno, veo que hay un montón de muchas gracias. Gracias.